Bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. Benvinguts al Col·legi d'Arquitectes, benvinguts a la Casa de l'Arquitectura. Els dies internacionals són aquells dies que celebrem i que d'alguna manera compartim les experiències que tenim els arquitectes en relació al tema internacional. No? Tot el tema internacional, la internacionalització dels serveis d'arquitectura, és algo que no és nou, però que donada la situació de crisi, per dir-ho d'alguna forma, quasi podríem dir que el nostre país no ens pot contractar, diguéssim, ni les empreses privades, ni les empreses públiques, ni les administracions, que abans eren una font de treball, de feina, doncs aquesta vegada ha baixat tant la facturació en relació a aquests clients que la majoria de despatxos busquen altres possibilitats d'internacionalització, i molts dels arquitectes que busquen feina, que abans tenien feina en despatxos d'aquí, doncs tampoc no tenen possibilitats fàcils per trobar feina aquí, per tant busquen feina fora. Per tant, la internacionalització, que havia sigut un tema interessant sempre, ara no només és un tema interessant, sinó és un tema de molta actualitat i és un tema d'enorme transcendència. És una de les portes que tenim per continuar exercint la nostra feina. Per tant, d'alguna forma, als dimarts internacionals us convido que vingueu, perquè cada dimarts fem un acte en relació a aquests temes, a vegades sobre un país, a vegades sobre altres temes, i avui debatrem i parlarem d'un tema que fins ara no havíem tocat massa, perquè tampoc no era molt important. Hi havia molt pocs arquitectes catalans que treballessin fora. Ara, en canvi, hi ha molts que ho intenten, molts que també aconsegueixen coses i que tenen bons resultats i que es troben en situacions no previstes, diguéssim, no? Com en el moment de tenir, quan tens èxit, i llavors comences els problemes, dius, ja he aconseguit un encàrrec, fantàstic, però ara has de signar un contracte, i quines lleis són les que entraven aquest contracte. Ara has de trobar un soci, has de fer segurament un pacte amb ells, quines són els costums que no hi ha. Després et demanen els documents que et demanen aquí, sabem quins són, estan a la secretaria i tenim una certa experiència de com s'obtenen, però els que demanen allà poden ser diferents. El nostre títol té unes característiques i es poden fer unes coses que estan reconegudes aquí, però a altres països l'arquitectura té unes altres característiques. Tot aquest entramat de situacions que tenen a veure amb la legalitat, amb la vigència de l'entramat de lleis que possibilita i que suporta la nostra feina, s'ha convertit en una mica en una dificultat que no era tan important fins ara, perquè hi havia molt pocs arquitectes que necessitessin aquests serveis, però ara està augmentant l'interès, evidentment, per aquestes qüestions, i per tant avui és molt útil i molt important, i per tant, a més, agraeixo moltíssim especialment a la Carla Javif, que ha organitzat aquest acte, perquè parlem d'un tema que el Col·legi d'Arquitectes clarament ha de donar resposta. El Col·legi d'Arquitectes, sigui el Consejo Superior, sigui el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sigui la demarcació, sigui qui sigui, però d'alguna manera els arquitectes necessiten oportunitats i necessiten que se'ls ajudi perquè la seva internacionalització no sigui un triple salto mortal sin red, sinó que tingui les màximes garanties de que l'entramat legal sigui conegut i funcioni. Per tant, sense més preàmbuls, passo la paraula a la Carla Javif, l'alma mater d'aquesta sessió d'avui, a la que torno a agrair el seu esforç perquè avui vinguin les persones que ens explicaran una sèrie de conceptes i una sèrie de realitats sobre aquestes qüestions. Gràcies per venir tots. Carla, endavant. Hola, bienvenidos a todos, como dijo el Tony. Gracias también a la gente que hemos citado en Fila Cero, que siempre van apoyando este tipo de actos. Básicamente el acto son 5 abogadas especialistas en Derecho Internacional, cada una con su perfil. Las iré presentando a manera que vayan hablando, porque si no, cuando hablen ya no nos acordaremos cuál es cuál. Y en principio también es básicamente también, como decía Tony, también tomé esta tanda de este sector de internacionalización porque lo veo muy ligado. Yo soy la vocal de ejercicio profesional de la demarcación de Barcelona y la veo muy ligado a lo que sería el ejercicio profesional en el extranjero, ¿no? Entonces es un poco el apoyo que nosotros estamos dando al ejercicio profesional desde aquí, a los que trabajan aquí, a ver qué posibilidad tenemos de apoyar a la gente que va a ejercer la profesión en el extranjero. Por eso también lo encuadramos, es como más orientado al tema de ejercicio profesional. En principio la primera que va a hablar es Blanca Padrós.
abogada especialista en asuntos internacionales en el ámbito civil y mercantil, derecho privado internacional. Es traductora jurada también, que es otro de los temas que nos preocupan mucho y salen reiterativamente en la Asamblea, el tema de la traducción y el reconocimiento de nuestros papeles en general. Designada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Catalán por la Junta Permanente de Catalá de la Generalitat de Cataluña. Autora de conferencias, cursos, publicaciones, socia de la Cámara de Comercio Francesa, de la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa y de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Donas Abogadas, vocal de la sección de Derecho Comunitario Internacional y vicepresidenta del Grupo Asesor de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Barcelona. Y además, bueno, esta gente, como mínimo, Blanca habla 7 idiomas, 6 idiomas, las que menos hablan 6 idiomas, o sea que trabajan en el ámbito internacional como corresponde. Pues nada, te paso la palabra, Blanca. Bé, hola, bon dia a tothom. En primer lloc voldria agrair la invitació que hem rebut per part del Col·legi d'Arquitectes i molt especialment a la Carla Javif per haver tingut aquesta iniciativa d'apropament entre, també, per segona vegada, ja que vam fer també una primera trobada en el nostre col·legi, doncs seguir aprofundint en la relació entre l'advocacia i el món de l'arquitectura i entre els i les professionals que en formem part, perquè és, com comentàvem, realment un punt de connexió interessant entre nosaltres. En relació a la meva presentació, tal com ens hem repartit una mica les matèries perquè cadascú faci un tros de la temàtica que abordarem avui, el que us faré serà molt breument una introducció a la contractació internacional i 4 pinzellades sobre dret internacional privat. Després la Georgia us parlarà concretament de dret mercantil, la Isabel de dret fiscal, la Yolanda d'Àsia en general i la Marina sobre Xina en particular. Creo que con el micro y el mando va a quedar un poco... ¿A dónde va esto? Ah, pues muy bien. ¿Y a dónde apunto? Ya está, ya está. Bueno, vosotros sois los técnicos, ¿no? Jo soy de letras. Molt bé, doncs per començar, com que la moderadora ens ha dit que disposem de 7 minuts per persona, aniré realment molt al gra. Com a introducció a la contractació internacional, us faig arribar simplement un ABC, d'acord? Les 4 normes bàsiques. Primera, no signar res sense consultar un advocat o una advocada. Norma número 1, d'acord? Atenció amb l'eufòria precontractual. Igual que quan ens casem ens engresquem molt i diem sí a todo, a vegades després pensem que hauríem d'haver firmat un contracte prematrimonial o haver previst determinades coses en aquell moment, malgrat l'eufòria del moment. En el tema contractual civil i mercantil és una mica el mateix. És molt important des del primer moment, encara que sigui un moment d'il·lusió, tenim un projecte, farem una feina, serà superinteressant, els contractes con lupa i assessorats per professionals, d'acord? I especialment amb professionals especialistes en temes internacionals, perquè igual que vosaltres, cadascú té una mica la seva especialitat, vull dir, igual que vosaltres una persona fa els fonaments i una altra fa rehabilitació i una altra accessibilitat i una altra no sé què, cadascú una mica sap de l'àmbit. A part d'assessorar-se a l'hora de fer un contracte, també és molt important mai resoldre un contracte sense assessorar-se, que és també un tema molt delicat. Tenim totes experiències amb clients que són excel·lents professionals que en canvi realitzen actes del tipus carta suïcida de resolució contractual sentint-se que està plenament justificada o que és totalment correcta quan en realitat és un moment també molt delicat d'una relació al moment d'una possible ruptura i tenir en compte si hi ha les causes i les formalitats que s'han de seguir per evitar després problemes. Hi ha un altre tema important que és que les professions no jurídiques també estan empapades del dret nacional. Vosaltres, encara que sigueu arquitectes i no advocats o advocades, no us n'adoneu, però dintre de la vostra ment hi ha coses que doneu per fetes que no són així. Són així en el vostre país o a la vostra regió o al vostre municipi, però
Hi ha moltes coses que en d'altres països són diferents i quan la gent pensa, per exemple, com es tractarà després en temes d'Àsia, per exemple, segur que teniu clar que allà va diferent i que ojo que s'ha de mirar. Però jo us puc dir que tenim tota una figura que és la dels false friends, no? Els falsos amigos, que són territoris o indrets o cultures properes a les nostres, amb les quals moltes vegades la gent dona per fet que més o menys és igual, però no és igual. Hi ha coses que s'assemblen molt i altres que no s'assemblen gens. I això a la pràctica legal té molta transcendència. I en aquest tema també és molt important sempre no donar res per fet. Vull dir, tenim moltes vegades tant amb la terminologia com en els continguts divergències. Per exemple, en l'àmbit jurídic, un procureur a França no és un procurador espanyol, és un fiscal. Hi ha molts exemples amb dret francès, amb dret alemany, amb Llatinoamèrica, en els quals això, no confiar, sinó assessorar-se. Després hi ha un altre tema que és prendre en consideració les formalitats jurídiques i administratives locals. Com ja sabeu, especialment en els temes tècnics, hi ha tota una part molt important de tema administratiu que s'ha de complir en base a les normes locals del lloc on esteu realitzant la prestació del servei, que és també molt important tenir en compte. I per últim, en aquest petit ABC, les diferències culturals i la comunicació adaptada a cada territori concret. Jo no escric mai igual amb un advocat francès, anglès, alemany o italià. O sigui, a cadascú m'hi adreço no només amb l'idioma corresponent, sinó també comunico d'una manera diferent, perquè sé que el francès donarà per fet el seu, com a normal. Llavors ja d'entrada, després de 16 anys d'exercici, ja m'avanço i ja li dic, no, a diferència de Francia, que es tal, en España es cual. Y por lo tanto, sobre todo, mándeme tal cosa y si no me lo manda, luego tenemos el riesgo tal. Val? O sigui, sé que haig d'anar per aquesta banda. Amb un alemany sé que haig de ser molt precisa i fer una descripció molt detallada dels temes. Amb un anglès haig d'anar molt al gra, molt directe. Vull dir, amb cada col·lectiu s'ha d'anar també adaptant no només l'idioma sinó la comunicació per evitar després problemes. Sabem que en l'àmbit jurídic hi ha moltes nuances, com diuen els francesos, molts matisos i una coma pot canviar les obligacions corresponents. Això pel que fa a l'ABC sobre la contractació internacional. Sí, després el segon punt seria el del dret internacional privat. El dret internacional privat és el conjunt de normes que estableixen en una relació quin és el dret aplicable en aquesta relació i quins tribunals són els competents en cas que hi hagi algun conflicte. Llavors, a falta de pacte, és a dir, si les parts no han acordat res prèviament al respecte, el dret aplicable i els tribunals competents en aquella relació s'estableix en base al dret comunitari en l'àmbit de la Unió Europea. En el cas dels països extracomunitaris s'apliquen convenis bilaterals i multilaterals i finalment també en cas d'absència de l'anterior s'aplica el dret internacional privat de cada país, és a dir, què diu cada país en relació a què passa quan hi ha un conflicte entre dues persones o dues empreses de dos països diferents, quin dret s'aplica i quin tribunal és competent. En tot aquest tema de dret internacional privat s'aplica tot un sistema de punts de connexió, de residència habitual d'una part, de nacionalitat d'una part, de lloc de compliment de l'obligació, de residència habitual de la part que realitza la prestació característica, de vincles més estrets amb un determinat país. Hi ha tota una amalgama de punts de connexió i en cada cas concret s'estableix quins s'apliquen. Per últim, en relació a aquest tema, molt important en el contracte inicial negociar, valorar i pactar quin serà el dret aplicable al tribunal competent en cas de conflicte, d'acord? Perquè això evita molts problemes interpretatius posteriors. En aquest tema de la negociació de dret aplicable al tribunal competent, la tendència habitual de les parts és escombrar cap a casa. La gent se sent més còmoda aplicant el dret del seu propi país i el tribunal del seu propi país, però això no té per què ser el que és més favorable als seus interessos. De manera que a cada cas concret s'ha de valorar què és el que interessa més. Evidentment també entren temes de posició dominant i posició més feble a dins de la negociació, però en aquest sentit val la pena valorar-ho en cada cas. Després aquesta següent diapositiva, que és ja la penúltima, moderadora. Vale, un minut per diapositiva, últimes. A part de tribunals competents, també podem establir sistemes alternatius de resolució de conflictes, el que anomenem els ADR, no? Els Alternative Dispute Resolution, que són sistemes alternatius de resolució de conflictes. És molt important analitzar i pactar per cada client o per cada projecte quin és el sistema que ens pot interessar més. D'acord? Com a sistemes alternatius als tribunals tenim, com sabeu, l'arbitratge, la mediació i la conciliació. La gent té tendència a barrejar-los i a confondre'ls. L'arbitratge és un sistema en el qual és un tercer, l'àrbitre, el que pren la decisió, fa com de jutge. En comptes de ser un jutge és un àrbitre, un o diversos àrbitres. Pot ser una persona, poden ser diverses, pot ser una institució arbitral.
Una molt habitual en temes internacionals és la de CCI, la Cambra de Comerç Internacional de París, a la qual s'estableix la submissió en molts contractes. I en el cas de que siguin diversos àrbitres, una cosa molt habitual en els conflictes en temes tècnics, amb accidents, amb obres, etc., és establir un organisme arbitral col·legiat format per 3 persones, per exemple, un advocat o una advocada, una economista i una persona de l'àmbit tècnic, del món de l'enginyeria o l'arquitectura, perquè així fa una visió completa sobre el cas. La mediació, en canvi, és un cas en el qual el mediador no decideix res, el mediador simplement acosta posicions i són les parts les que arriben a un acord. I l'últim, la conciliació, és un acord entre les parts que se celebra davant d'una autoritat. Aquests són els 3 sistemes. Molt important, el pacte de submissió, és a dir, la clàusula que posem en el contracte en caso de conflicto nos sometemos a arbitraje, per exemple, és vinculant. Ens trobem moltes vegades amb clients que a l'hora de firmar un contracte, perquè queda molt friendly, posen en el contracte que en caso de conflicto no vamos a tribunales sino a arbitraje, perquè queda molt bé, però en canvi després a l'hora de la pràctica et venen i et diuen vull posar una demanda al jutjat i tu els dius no, oiga, és que usted ha puesto aquí que se somete a l'arbitraje. Vull dir, també molt de compte amb això perquè realment és vinculant. L'arbitratge, a més, pot ser més ràpid que uns tribunals perquè no té recursos, però és molt car. Vull dir que és un tema que també s'ha de tenir en compte des del principi, d'acord? Que és un sistema bo, que en temes tècnics pot ser interessant, però que és realment molt car també. I ja l'última diapositiva, la cooperació judicial internacional, reconeixement i execució de resolucions estrangeres. Quan tenim un tema que afecta empreses de diferents països, en cas que algun dia hi hagi algun procediment o algun conflicte, és important saber per avançat si en aquest país existeix alguna norma o algun conveni de reconeixement i execució, és a dir, que els estats es reconeixen mútuament les sentències o altres decisions que s'hagin dictat en aquell país, perquè això és un tema que realment dona molta seguretat jurídica. Per tant, recomano també, abans d'implicar-se en un determinat país, mirar prèviament una mica quines relacions hi ha, si hi ha convenis, si no, etc. A l'àmbit de la Unió Europea s'aplica el reconeixement automàtic a través d'una sèrie de reglaments comunitaris, en altres països convenis bilaterals i multilaterals i en últim lloc les disposicions nacionals de cada país en matèria d'exequatur, o sigui, en matèria de reconeixement de resolucions d'un altre país. I ja per acabar, tot aquest tema del reconeixement i l'execució és una mica una manera de fomentar la lliure circulació de professionals i de prestacions de serveis, fent que això funcioni bé i al mateix temps buscar un equilibri amb tot el tema de la seguretat jurídica, per crear realment un marc favorable a la celebració de contractes transfronterers. Per últim, ja comentar-vos que quan ens van proposar aquesta ponència, al principi de tot una de les persones que ens va contactar ens va dir que parléssim de casos d'èxit, la lògica de la frase dels casos d'èxit, i dir-vos en aquest sentit que per nosaltres, o sigui, pels advocats i les advocades, d'alguna manera l'èxit consisteix realment en assessorar correctament els nostres clients, en evitar-los problemes i en assegurar-los la millor defensa dels seus interessos dels nostres clients i clientes. Moltes gràcies. Gracias, Blanca. La verdad que el panorama lo has mostrado muy bien. Y ahora damos paso a Georgina Bergoch. Georgina es abogada con más de 20 años de experiencia profesional dedicados principalmente al derecho mercantil, financiero y del consumidor. Compatibilizable el ejercicio como abogada especialista en derecho mercantil con la asesoría jurídica de la Organización de Consumidores de Cataluña. El área mercantil ha tenido especial dedicación en contrataciones, transacciones, negociaciones de compraventas, redacción de contratos mercantiles y civiles, asesoramientos a empresas y asociaciones. Máster en Comercio y Legislación Internacional por el Colegio de Abogados, posgrado avanzado internacional legal de estudios en el McGirt School of Law y University of the Pacific. Habla inglés y francés, además de los 2 idiomas que manejamos nosotros. A ver, Georgina. Hola, bon dia. Intentaré ser molt pràctica o pragmàtica i fer incidència, donat l'escassetat de temps de què disposo, d'aquells punts en els que crec que més s'ha d'incidir o s'ha de prestar especial atenció quan s'entren en relacions o es passen a prestar serveis o càrrecs internacionals. En primer lloc, ens trobem que en la majoria dels casos es produeixen com 2 possibilitats, és el mateix que aquí, però amb les connotacions que això representa la distància amb el país en qüestió. Les col·laboracions internacionals ens trobem que moltes vegades el que es demana, a part de fer l'encàrrec professional, que seria la contractació directa
a vosaltres d'un projecte concret, sinó que a vegades es demana participar en el projecte com a inversors, és a dir, que el cobrament dels nostres honoraris professionals per a la redacció del projecte vingui condicionada a la posterior venda del projecte, és a dir, que passem nosaltres a formar part del risc empresarial que se'n pugui derivar d'aquell projecte en qüestió. O bé, com un encàrrec professional directament, que aleshores en aquests casos o bé el desenvolupem des d'aquí, des del nostre país, amb un soci local col·laborador nostre en quant que ens pot col·laborar amb tot el que és la validació de títols i nosaltres ho fem des d'aquí però ell és qui firmen allí, o bé directament des d'aquí i amb la conseqüent validació nostra personal dels títols i complexitat que això representa. La majoria de les vegades es fa a través d'un soci local que s'ha conegut o que es coneix per tal de facilitar la nostra tasca allà. Abans d'entrar en la col·laboració amb el país en qüestió, és molt important que tinguem unes nocions bàsiques de les característiques del país, tant culturals, polítiques, econòmiques, fiscals, socials, la normativa sectorial que és d'aplicació i valorar quins riscs es deriven d'aquesta situació, si els volem assumir o no els volem assumir i en el cas que els vulguem assumir, quines fórmules tenim per tal de reduir-los al màxim. Dintre d'aquestes característiques és molt important les econòmiques, en quant quins són el règim de les inversions, el règim normatiu de les inversions que es fan allí, per tal que després, en el cas que nosaltres participem amb el risc empresarial, puguem repatriar els beneficis que pugui generar i en el cas que nosaltres contractem directament, és a dir, ens encarreguen el treball professional que el desenvolupem des d'aquí, tenir en compte la normativa que és d'aplicació a les transferències i als pagaments d'honoraris professionals, perquè hi ha determinats països que tenen una sèrie de limitacions i que exigeixen una sèrie de requisits que hem de conèixer abans de signar qualsevol contracte o establir relacions professionals. La meva idea ha sigut, donada l'escassetat de temps, és donar-vos unes pinzellades de quins punts o aspectes del contracte són més importants i que tenen una especial incidència donada les característiques internacionals del mateix i que potser s'aparten del que normalment es signen aquí els contractes professionals quan es fan un encàrrec. En primer lloc, és molt important tot el que són les definicions. Abans, inicialment, en tot contracte que es presti, és molt important que s'assigni les definicions de tots els diferents conceptes que es aniran desenvolupant al llarg del contracte. Tal com deia la Blanca, per un tema de diferències culturals, diferències tècniques, diferències normatives, és molt important que quedi ben definit de manera que després no hi hagi cap dubte respecte a què és les obligacions que ha assumit cadascú. Què és el projecte bàsic, què és el projecte executiu, quan hi ha el certificat final d'obra, què és el topogràfic, perquè per nosaltres és una cosa molt elemental, aquí tothom interpreta el mateix, però al Brasil, a la Xina, a la Índia es poden tenir interpretacions diferents, per tant és importantíssima aquesta part del contracte. Després, tot el que és l'àmbit i l'objecte del contracte, que seria tot allò a què nosaltres ens comprometrem, quin és l'objecte exacte de què és el que anirem a signar o anirem a fer i a el que ens comprometrem. Les dates d'entrega i realització de les diferents etapes també és una data molt important que s'han d'intentar fixar el màxim possible i posant màxims. S'entregarà el projecte bàsic, contraentrega dels documents i com a màxim amb tal data. I el mateix a la inversa, les obligacions que assumeixi el nostre client, de que si ens ha d'entregar tota una sèrie de documentació o d'informes, fixar les dates màximes en les quals s'obligarà a fer-nos totes aquestes entregues. La següent. En quant a la subcontractació de col·laboradors, també és molt important que pot ser que la direcció d'obra no la portem nosaltres o sigui compartida amb algun col·laborador del país en qüestió. Si aquest col·laborador el podem escollir nosaltres, doncs en principi el tenim controlat. Si ens l'imposa el client, aquí és molt important que nosaltres no assumim cap responsabilitat respecte tant a la qualitat com a les gestions que faci a aquest col·laborador, per exemple l'aparellador o les estructures o qualsevol altre aspecte del projecte que ens vingui imposat. Si nosaltres no el coneixem no podem tenir cap referència respecte
a la seva vàlua professional. Aleshores aquí, si es dona el cas, doncs s'han de posar una sèrie de salvaguardes per tal que nosaltres no ens sortim esquitxats o la seva responsabilitat ens pugui resultar perjudicial per nosaltres, o que tinguem que respondre d'aspectes que nosaltres no hem tingut cap control. En quant a les transferències d'obligacions i drets, pot passar que en determinats tractes el client es vulgui reservar la facultat de poder cedir aquest contracte amb un tercer. Al tanto, és a dir, que ell és qui contracta a nosaltres, ens fa l'encàrrec, però reserva la facultat de poder-ho cedir a una altra empresa. Al tanto, perquè aquí ve la solvència, que nosaltres coneixem el client, hem pogut fer una sèrie d'averiguacions sobre la seva solvència, però no en quant al tercer que ell pugui voler-ho transferir aquell projecte en qüestió, una urbanització, una sèrie d'edificis, el que sigui. Si ens posen aquesta clàusula, és molt important que nosaltres puguem controlar aquesta transferència, ja sigui demanant-li que ell cogaranteixi els pagaments davant d'aquest tercer, que nosaltres li puguem posar un veto i dir no en funció de qui sigui aquest tercer qui vulgui cedir, és a dir, tenir en compte que no és una clàusula sense transcendència, sinó que en pot arribar a tenir-ne molta. L'apartat de les obligacions de les parts, tant les que m'estic accedint, intentaré ser molt breu. Tot el que són les obligacions de les parts han de quedar molt ben definides, a què us obligueu vosaltres, quins són els compromisos que heu assumit, de redacció de projectes, de revisió de les licitacions, de participar en la valoració de les obres que s'han de fer, exactament tot el procés. I el mateix en el cas del client, que en aquest cas és molt... La següent? En el cas del client, que es quedi molt ben fixat quins són el calendari de les entregues que us hagi de la informació que ell us hagi de facilitar. És important que la legislació local, tot el que són les diferències respecte a el que nosaltres coneixem des d'aquí, ens la faciliti ell i que aquesta entrega sigui la que fixi el termini a partir del qual nosaltres començarem a realitzar les diferents etapes de les nostres tasques. Passem a l'altre. Els estàndards tècnics d'aplicació és molt important que quedin definits també perquè poden haver diferències del país en quant quins són els estàndards tècnics, tant sigui el sistema mètric o un altre o qualsevol altra diferència que es pugui produir. En aquest punt és molt important que el client sigui el que, o és convenient que el client sigui el que ens faciliti aquesta informació, sinó que tinguem una persona de molta solvència que sigui la que ens faciliti aquesta informació o documentació. Les conseqüències en cas de les modificacions del projecte és molt important que quedi ben definit quan s'entén que hi ha hagut una modificació de projecte, perquè això és un punt de conflicte, ja ho és aquí, amb la diferència fora a l'estranger, vol dir que en països amb la distància que això comporta, vol dir que encara ha d'estar molt més ben delimitat i que quedi ben definit quan s'entén que la part del projecte que nosaltres hem aportat ja està aprovada pel client, que qualsevol modificació sobre aquesta part, sigui l'executiu, una etapa de l'executiu, el que sigui, que ja es considera una modificació i per tant que és un accés i per tant que s'ha de notar a part del que hagi correspost o s'hagi signat o s'hagi firmat. Les conseqüències en cas d'incompliment són les previsions del que es pugui derivar. El pagament dels honoraris, el preu i forma de pagament, és molt important donat que aquí és possible que el pagament es faci en moneda que no sigui l'euro, doncs fixar quin és el tipus de canvi, intentar fixar-lo en una data concreta i qui és qui corre el risc amb aquests canvis que hi puguin haver-hi. Si la nostra posició és de fortalesa, serem nosaltres qui podrem imposar les nostres condicions. Si és al revés el client que imposa les seves, aquí nosaltres el que podem fer per intentar de reduir el risc de canvi que això pugui comportar és contractar assegurances de tipus de canvi, que tenen un cost, però aleshores és valorar si correm el risc del tipus de canvi o bé contractem una assegurança. Els pagaments, pel fet de ser una contractació internacional, és molt important tenir les màximes garanties possibles. Només anunciar-vos que hi ha tota una sèrie de mitjans, de garanties que són assequibles per tal de garantir el pagament per part del client dels nostres honoraris.
són garanties que són de compliment, poden ser tant de compliment, davant el primer requeriment, com carta de crèdits, que el que venen a fer és que contraentreguen nosaltres el document a una entitat financera, l'entitat financera ens té que pagar els imports que s'hagin acordat en el contracte. I aquí tenia en compte que a vegades es faciliten el que se'n diuen les cartes d'intencions o comfort letters i que això no és cap garantia. El client ens diu, us presento aquesta carta del banc conforme diu que sóc una empresa solvent, que tinc tota una sèrie de referències absolutament bones, positives, que no tinc mai cap impagament. Això no és cap garantia. És com de solvència moral de l'empresa, però no és cap garantia que s'ho estigui donant respecte a que es cobrarà els diners pactats i acordats en les dates i contraentrega de les feines realitzades. L'idioma, que també és un punt molt important, és que s'ha de quedar molt ben fixat. El contracte serà normalment en un idioma que no serà el nostre o en dos idiomes. Pot ser l'àrab i l'anglès, el xinès i l'anglès, el francès i l'anglès, el francès i el portuguès o l'anglès i el portuguès. Quan són dos idiomes els que es fixen al contracte, s'ha de determinar quin dels dos preval en cas que hi hagi discrepàncies. I s'ha d'intentar que l'idioma que prevalgui nosaltres el coneixem. I si no el coneixem, hem de tenir una traducció absolutament que sigui fiable per nosaltres. El mateix l'idioma, una cosa l'idioma del contracte, després l'idioma del projecte, de la documentació que s'adjunta, de les transmissions de les orientacions verbals que s'hagin de fer, com de les instruccions per escrit. Poden ser idiomes diferents, no té per què ser el mateix idioma. I la resta ja... I després, un altre tema, les notificacions, molt important que posem les dates, l'adreça on rebrem les notificacions i la forma en la que s'han de comunicar per tal que tinguem fins a tant que les hem rebut com que nosaltres les hem rebut. Depèn de la importància de la informació que necessitem. Pot ser via fax, via burofax o via e-mail. Sí. Muchas gracias, Georgina. Avisarles que toda esta documentación y los PowerPoint estarán colgados en la web de Internacional, o sea que también vamos rápido para que también exista la posibilidad de preguntas vuestras, ¿no? Pero toda la documentación quedará colgada. Ahora pues, nos salvará Isabel Alemán, abogada especialista en Derecho Tributario, miembro de la International Association of Lawyers, no sé cómo se dice, Lawyers, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, colegiada del Colegio de Arquitectos de Abogados de Barcelona. Durante 2 años amplía sus estudios en la materia de Fiscalía, Economía y Contabilidad y Derecho de Empresas, según el programa exigido a los funcionarios superiores del Ministerio de Economía y Hacienda. También ha estado en el ámbito tributario desde 1990, que funda su despacho, y realiza habitualmente peritajes judiciales. Y también habla 5 idiomas. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de explicar el tema de las relaciones entre un arquitecto español y cómo se articula esta relación entre esta persona española y pues, las relaciones internacionales que pueden articularse a nivel fiscal vía rendimientos del trabajo cuando hay una relación de dependencia o vía profesional independiente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el tema de los convenios de doble imposición, porque son los que nos marcarán y nos dirán dónde tributas. Si tributas aquí, según la legislación española, o si tributas en donde realizas tu trabajo. Entonces, vamos a ver, si lo hacemos, si tú tienes un contrato de trabajo con una empresa extranjera, en principio serías un rendimiento de la actividad independiente, con lo que habría que ver el convenio, que es lo que te dice en su caso, y entonces vamos a ver, si
Si eres un trabajador por cuenta ajena, en principio el criterio que rige es el criterio de residencia, que es donde tienes tú, donde estás más de 183 días al año. Lo que pasa que si tú ejerces tu empleo en el otro país, entonces se plantea el problema que dónde tienes la residencia, si en uno o en otro. Entonces hay que ver dónde estás más tiempo. Y si estás los 183 días en el otro país, pues tributarás donde ejerces realmente tu trabajo, pero en el país de origen tendrás derecho a aplicarte la deducción por doble imposición, porque ningún país renuncia a someter a tributación donde se ejerce el empleo, con lo que tributarás donde ejerces el país como no residente, y en tu propio país pues incluirás, como tributas por la renta mundial en tu país, donde eres residente, pues aplicarás la deducción por doble imposición. Esto si eres, ¿puedes pasar, por favor? Esto si eres un trabajador por cuenta ajena. Si eres un profesional, entonces vamos a ver, hay que ver si en el otro país tú tienes una base fija de negocio. Si tienes esa base fija de negocio, entonces, ¿qué pasará? Pues que los rendimientos que sean imputables a ese país, pues tributarán ahí. Y aquí volvemos a aplicar pues, la deducción por doble imposición. O sea, en resumidas cuentas, lo que cuenta es la residencia, que son los 183 días al año, y en su caso, si existe pues, dos países que son competentes a nivel tributario, pues para evitar esa doble imposición, pues aplicarás la deducción específica que existe al respecto. Respecto a los estudiantes, no hay grandes cosas que explicar, porque en principio tributan en el estado de la fuente y en consecuencia estos rendimientos no estarán sujetos pues, en donde cursan los estudios. ¿Se puedes pasar a la próxima, por favor? En relación a la actividad profesional, es lo que he comentado, son los rendimientos que provienen de trabajo y capital conjuntamente, y bueno, la diferencia entre empresario y profesional es una referencia muy sutil, hace referencia a la titulación académica y en la clasificación nacional de actividades económicas, no tiene mayor importancia. Lo que sí que es importante es el tema de que si tú tienes una base, o sea, si tú tienes un despacho, por ejemplo, tienes tu despacho en Barcelona, pero a más tienes una base fija, que sería el equivalente al establecimiento permanente para los beneficios empresariales, tienes una base fija en otro país, pues los rendimientos que sean atribuibles a esa base fija, pues tributarán en ese país. Y en tu país de residencia, pues tendrás derecho a la deducción por doble imposición. En definitiva, ningún país renuncia a los rendimientos que se hayan generado ahí. Y como la clave es ver dónde eres tu residente, dónde estás más de 133 días al año. Donde eres residente, tributarás por la renta mundial, es decir, por todos los rendimientos que se te hayan generado en tu país y en los demás países. Entonces, como en los demás países habrás tributado, porque ningún país renuncia a la fuente, pues en tu país de residencia te deducirás lo que has pagado en el otro, ¿vale? Hay un sistema para evitar la doble imposición, sencillamente. Y entonces, lo primero que hay que hacer es ver si hay este elemento de internacionalidad, y ver el convenio aplicable. Pero en principio todos los convenios siguen el modelo de la OCDE, que es un modelo sencillo, hay una lista de países, pero vamos, en principio el sistema es este. Entonces, bueno, yo he puesto, perdona, si puedes pasar de esto anterior, yo he puesto unos ejemplos bastante sencillos. Es que me parece que no es esta diapositiva. Si puedes pasar, sí, por favor. No, esta es más adelante. Bueno, espera, si no los tengo yo aquí. Ah, sí, aquí, perdona, la de anterior. La anterior, al principio. Mira, aquí yo decía, por ejemplo, el caso de un trabajador por cuenta ajena, francés, que viene a trabajar a España. Entonces, ¿dónde tributa? Si es francés, es de nacionalidad francesa, pero sin embargo está destinado en España, ¿dónde tributa? No, la nacionalidad aquí no tiene ninguna importancia. La nacionalidad no sirve para nada. Fiscalmente lo que importa es la residencia, no la nacionalidad. Entonces, vamos a ver, si el francés de nacionalidad francesa viene a España y está más de 183 días en España, o le paga un residente en España, o hay un establecimiento permanente en España que le paga, aunque sea francés, le toca pagar aquí. Entonces tributará aquí como no residente con la declaración modelo 210. Y en su país, en Francia, se deducirá lo que ha pagado aquí. ¿Me explico? Este es el caso. Otro caso que ponía yo aquí, un extranjero, bueno, vamos a ver, otro caso bastante típico, ¿no? Un español que por su empresa lo destina a trabajar fuera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que ser precavido en el sentido de comunicar el cambio de residencia fiscal. ¿Por qué? Porque si no la Hacienda española no se entera
y luego te viene, pues, tienes problemas sencillamente. Entonces, la clave, comunicarlo a Hacienda, incluso obtener del país de destino un certificado de residencia fiscal, este certificado de residencia comunicarlo a la Hacienda española, con lo que te evitas tener que tributar aquí por tu renta mundial y solamente tributarás aquí como no residente por los rendimientos que te queden aquí. Es decir, si tú tienes un inmueble alquilado o tienes unas imposiciones, unos depósitos a plazo, entonces tributarás aquí únicamente pues las rentas generadas aquí. Y en tu país donde ejerces tu actividad, pues por el resto. ¿Me explico? O sea, no por el hecho de cambiar de residente y dices, oye, me voy, ya no voy a pagar más impuestos en España. Pues no. Vas a pagar pues si tienes un inmueble alquilado, si tienes unos rendimientos de capital mobiliario por algunas inversiones que tienes hechas aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno se olvida del certificado fiscal, se olvida de todas estas cosas y después pues vienen los dramas. Y después comentaba ya para finalizar el tema del IVA, que es un tema un poco desagradable, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces pues todos tenemos clientes extranjeros y entonces ya no sabes dónde se ha prestado el servicio, si aquí o allá, si hay que repercutir IVA, no hay que repercutirlo, si hay que hacer alguna declaración específica por esta prestación de servicios, en fin, cómo hacerlo. Entonces, bueno, lo que hay que tener siempre en cuenta, en primer lugar, es el destinatario del servicio. ¿Quién es el destinatario del servicio? Si es un empresario o un profesional, hay lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Es decir, el sujeto pasivo no es el prestador del servicio, sino que el sujeto pasivo es el destinatario del servicio. Entonces, si el destinatario es un empresario profesional, tú, como prestador de servicio, porque estamos hablando ahora como profesional, claro, si es un empleado por cuenta ajena, ni IVA, ni historias. Estamos hablando de un empleado, de un profesional independiente que presta sus servicios, pues no sé, tienes un cliente alemán o un cliente belga o lo que sea. Entonces, ¿qué tienes que repercutir IVA o no? Pues mira, tienes que mirar quién es el destinatario del servicio. Si tu destinatario a quien prestas un servicio es un empresario, entonces no tienes que repercutir IVA, porque él se lo tendrá que autorrepercutir. Es lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Lo que tú tendrás que hacer es periódicamente presentar tus declaraciones informativas, el modelo 349, y declarar que has prestado este servicio a este empresario, pues belga, francés, alemán, lo que sea. ¿De acuerdo? Y en cambio, si el destinatario del servicio es una persona física no empresaria, entonces en este caso, si tu base fija de negocios está aquí, en el país, en territorio nacional, pues entonces sí que tendrás que repercutirle el IVA. Y ya está, yo creo que... Bueno, ponía a continuación un par de ejemplos, no sé si vale la pena que los comente. Sí, son en la misma línea que he comentado. Bueno, espero haberos ayudado un poco. Gracias, Isabel. Como veis, vamos haciendo un pantallazo un poco de todos los temas que nos pueden preocupar en el ejercicio de la profesión. Yolanda González, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, colegiada aquí en el Colegio de Abogados de Barcelona. Va a opositar 6 años a la carrera diplomática y es técnica de comercio exterior. Ha trabajado en el entorno multinacional y de PYME. Desde el 2007 es la directora general de la Hispano-Asian Business Consulting. Ha realizado diversos cursos de comercio internacional, expansión internacional de empresa, habilidades directivas y gestión de proyectos. Actualmente es profesora de... ¿Sos profesora de chino? En chino. En el máster de la dirección de empresas familiares y pymes para estudiantes chineses. Habla inglés, francés, chinés, italiano, además de una mica de italiano, además de castellano y catalán. Bueno, no, el catalán no está en la lista. Yo haré la presentación en castellano, ¿eh? Catalán. Espera que la ¿Cuál es el tema? Presentación. Para que te la ponga en presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al colegio y a Carla por habernos invitado y organizado este evento. Yo voy a hablar de Asia, básicamente del proceso de urbanización que se está viviendo allí. Entonces, hablaré primero de Asia y la urbanización en general y luego haré unos casos concretos: India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Singapur y Hong Kong. Iré bastante rápido porque bueno, son casos que tienen, hay mucha documentación, se va a quedar aquí y entonces se puede consultar. Empiezo con Asia en general, que cuenta actualmente con 4.200 millones de habitantes, o sea, más de la mitad de la población mundial,
y que además muchos de estos habitantes viven en zonas potencialmente peligrosas para su salud, básicamente bajo el nivel del mar o muy poco por encima del nivel del mar. Entonces están muy sujetos a las inclemencias temporales, tifones, ciclones, terremotos. Esto se ve claramente cuando hay un terremoto que no afecta lo mismo a un país preparado como Japón que si ocurre en Bangladesh o en la India. Entonces, este tipo de cuestiones plantea la posibilidad de que nos tendremos que enfrentar a más ecorrefugiados en el futuro, porque además con el calentamiento global sube el nivel del mar y los peligros para ese tipo de poblaciones se acentúan. En el 2030 se espera que haya 2.600 millones de personas en Asia, en ciudades, no ya en campo. Que en campo seguirá siendo sobre todo donde más gente haya, ¿no? Seguramente el 50% de urbanización en toda Asia no se alcanzará hasta el 2026. En India estamos todavía en un 30 y poco %, pero en China sí que ya estamos por el 51% de urbanización. Y son unos 1.350 millones de personas. Entonces, bueno, está aumentando esta población urbana frente a la del campo. También aumenta el número de megaciudades. Entendemos por megaciudades aquellas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. De hecho, 12 de las 21 que hay actualmente están en Asia. No obstante, la población básicamente asiática vive en ciudades más pequeñas, ciudades medianas de menos de 1 millón de habitantes. Y estas áreas hacen de intermediarios entre las zonas rurales y estas megaciudades. Se convierten en un factor económico importante que hace de puente. Entonces, por ello hay que prestar bastante más atención de la que se presta actualmente a la planificación de estas ciudades. Lo que voy a hablar en mi presentación, y que es la gran necesidad que tienen en Asia, es básicamente de planificación. Es más lo que necesitan, planificación urbana, ¿no? Entonces, bueno, hay otro aspecto a tener en cuenta cuando uno hace negocios en Asia, que es la economía informal. Hay mucha gente en las ciudades que tiene sus pequeñas tiendas, más bien tenderetes, que son portátiles, los ponen en las calles al lado de otros negocios más grandes, y esto es un factor muy importante para la economía local. En algunos países incluso pues, es una vía de salida para gente que ha trabajado en empresas y que de repente se han quedado en paro. Por ejemplo, en Filipinas se dieron puestos a vendedores integrados en un sistema de gestión. En Kuala Lumpur, ya hace años, hubo un programa de mejora de la gestión para autónomos. O sea que se van haciendo cosas, pero queda todavía mucho por hacer. Se espera que los problemas que hay ahora aumenten, sobre todo el acceso al agua. Ya se ve claramente en muchos países asiáticos, no hay suficiente acceso al agua, hay mucha población que no tiene acceso a agua potable. Y con esto también los problemas de alcantarillado. Al mismo tiempo, la gente que se lo puede permitir no renuncia a tener un coche, con lo cual aumenta la contaminación, hay sobrepoblación, falta de viviendas, problemas de salud asociados a la contaminación y violencia. Está el fenómeno también, pues esto de las favelas en Brasil o de los slums en la India. El tema de los edificios, según la Agencia Internacional de la Energía, básicamente los edificios son muy contaminantes, no solo por su fabricación, sino por su mantenimiento. Y el coste de hacerlos más eficientes es bastante asumible y muy barato comparado con los daños que producen posteriormente. Entonces, al mismo tiempo, los edificios sí que pueden tener una función muy importante en la disminución de la contaminación. Por ejemplo, esto se ve claramente en Hong Kong, que son edificios muy altos porque no hay suelo, y en un mismo edificio pues, puede haber hoteles, viviendas, centros comerciales, el metro está muy cerca, puede haber hospitales, comisarías, y uno no tiene necesidad demasiado de moverse fuera de su ámbito, ¿no? Esto disminuye la contaminación de alguna manera, con lo cual, a pesar de que pueda haber una gran densidad de población, pueden ser ecológicamente eficientes este tipo de ciudades. Los modelos de desarrollo de las economías asiáticas han sido, por una parte, los dirigidos a la exportación, lo hemos visto claramente con el caso de
China, pero hoy se están pasando a la economía del conocimiento. Lo que les interesa es pasar de ser el taller del mundo a vender productos con valor añadido. Y se instalan incluso proyectos de I+D en Asia, Bangalore, en la India, pero también en China. Y centros financieros, les interesa ofrecer servicios financieros de última generación, como pueden ser Londres, las bolsas de Nueva York, y no solo ya en Tokio, Singapur y Hong Kong, que son las ciudades que llevan más delantera, ¿no? También Shanghai y Mumbai tienen mucho interés en proporcionar este tipo de servicios. Entonces, aparte, también los políticos tienen una responsabilidad y en general, pues, lo que hacen es primar los intereses de que la ciudad parezca más moderna y más internacional frente a los intereses de la población que vive. Aquí hay unos ejemplos, ya los veréis más adelante. Entonces, bueno, en conclusión, los países asiáticos tienen una diversidad cultural y de arquitectura y de estilos de todo tipo muy diferentes. Es muy difícil poner unas características comunes, pero bueno, lo que está claro es que los modelos que hemos aplicado en Europa a ellos no les han servido del todo. Entonces hay que buscar nuevas maneras. Empezamos ahora con el caso de la India, que son 1.100 millones de habitantes, tienen un PIB creciendo, que está muy bien, y la mayor democracia del mundo. Esto también tiene una serie de problemas. Tienen, pues, Mumbai, Delhi, Calcuta, que son megaciudades, una clase media bastante potente, una población muy joven, también mucha gente muy pobre, y muchos usuarios de Internet. El problema que tiene India básicamente es el déficit energético. En las fábricas hay apagones continuamente y esto hace que las fábricas, las empresas extranjeras también lo noten claramente. Se les apaga la luz cada poco tiempo y el que tiene un generador de diésel lo puede usar mientras le dure el diésel. Entonces, la urbanización en India va a seguir aumentando y van a intentar tirar de la demanda interna para poder para poder desarrollarse más. En 2030 el PIB habrá aumentado, habrá mucha más gente en edad de trabajar, habrá un montón de hogares urbanos y se prevé que se necesitarán entre 700 y 900 millones de metros cuadrados de espacio comercial y residencial. Va a haber que hacer muchas carreteras. El tema de las infraestructuras en India está muy retrasado, ahí hay muchas oportunidades. Y bueno, básicamente India, bueno, esto es Nueva Delhi. Al India lo que interesan sobre todo ahora de arquitectos son o bien edificios de viviendas muy altos, de unas 30 plantas, porque hay que meter a la gente en alguna parte, también hospitales y algunas instalaciones deportivas. Entonces, bueno, se buscan viviendas baratas. En Indonesia es otra de las grandes economías de la zona y mundiales, tiene el 1% del PIB mundial y es el segundo país que usa Facebook con más gente que después de Estados Unidos. Entonces, también tiene muchísimas oportunidades en el área de infraestructuras, en el tema de arquitectura propiamente dicho, no tanto. Pero infraestructura sí, porque necesitan bastante. Hay muchísimas islas, las comunicaciones son difíciles, pero bueno, es gente bastante seria en general. Los indonesios son bastante amables, serios, pero las cosas van muy despacio. Y esto culturalmente en Asia, bueno, es común, el tiempo es de otra manera, ¿no? Entonces, tema como el diseño sí que se puede explotar, pero claro, industria tipo la del mueble. Ya sabemos cómo es el mueble de Indonesia, el mueble colonial, ¿no? Pues aplicar este tipo de cosas. En Vietnam son 86 millones de habitantes, son es menos gente, hay menos gente que los otros países que estamos viendo, pero avanza mucho la urbanización. Hay varias ciudades bastante grandes, más que las nuestras de aquí de España, y aunque últimamente tenían problemas económicos. Ha habido una distribución bastante igualitaria de la riqueza, eso sí, y en principio los estudios de arquitectura e ingeniería solo pueden ofrecer los servicios a empresas vietnamitas del mismo ramo, no a clientes finales. Entonces es lo que dicen, no sé si será verdad. Yo en Vietnam no tengo demasiadas relaciones, hace unos años sí, pero ahora no. También el sector de la construcción como residencial de oficinas y resorts está últimamente parado, se estaba recuperando. Y hace 2 años lo que yo sabía es que el tema de diseño hotelero de resorts sí que se quería promover y había buenas oportunidades de negocio para arquitectos que pudieran diseñar este tipo de edificios.
Entonces, bueno, también hay inversión inmobiliaria y las infraestructuras allí pues también están en pañales. Tailandia es un país que está haciendo cosas bastante interesantes desde el punto de vista político dentro de la zona con sus vecinos. También tiene ciudades muy grandes, no llega ninguna a ser una megaciudad, pero son ciudades importantes. Aunque eso sí, el Gran Bangkok, que comprende ya pues, un área metropolitana, son más de 11 millones. Tailandia es miembro de varias organizaciones internacionales de la zona. Esto puede en algunos casos, junto con los otros países, por ejemplo la ASEAN, el APEC, utilizar estructuras de inversión de un país a otro para poder optimizar las inversiones. Entrar en un país más difícil habiendo previamente entrado en otro, ¿no? Entonces, bueno, hay varios distintos tipos, acuerdos de libre comercio, y el sector servicio pues está protegido como muchos otros países, pero sí que hay ayuda de empresas extranjeras para servicios de ingeniería y consultoría. También en turismo, pero claro, sobre todo lo que necesitan es gestión. En el sector de la construcción también se vio con problemas porque tuvieron aquel problema de político de las camisas rojas, entonces perdieron turismo y otras posibilidades de negocio. Entonces, bueno, hay una expo, la de Architect, donde, bueno, pues si alguien está interesado puede navegar a ver. Hay una serie de sectores promocionados, pero que no son directamente los de la arquitectura extranjera. Entonces, bueno, aquí también tecnología de última generación. A ver. En Singapur está muy desarrollado, tienen un plan de eficiencia verde, política verde para todos los estamentos y efectivamente la densidad de la población también es grande, con lo cual la construcción de rascacielos pues se impone. Lo que pasa es que ellos sí que los hacen eficientes. Y también pues hay algo de limitación a la inversión extranjera en ingeniería y arquitectura, que bueno, según los informes pueden ser 100% de capital extranjero, pero solo ingenieros y arquitectos locales o extranjeros registrados en un colegio con 4 años de experiencia profesional. Esto también, no, creo que es aquí. También se pide, pero claro, hay que probarlo allí con las legalizaciones, las traducciones y es lo de siempre, que probarlo es muy largo. Y bueno, pues también tiene una serie de ferias para el sector inmobiliario y de construcción que se pueden consultar. Y ya para terminar, Hong Kong, con unos 7 millones de habitantes, que se encuentra a 4 horas de los principales mercados asiáticos en avión y a 5 horas de la mitad de la población mundial. O sea, está en una buena zona. Discuten entre Singapur y Hong Kong a ver quién es el que está mejor posicionado en cuanto a llegar a mercados. Es una densidad media muy alta, pero en las zonas construidas es aún más alta, porque Hong Kong tiene mucho espacio verde, aunque uno no lo vea en las fotos, ¿no? Hay bastante transparencia en cuanto a concursos públicos, se anuncia en una especie de BOE que ellos tienen, y a veces en periódicos, y aquí pongo algunas webs, más adelante también pongo otros. Les interesa material de construcción, ingeniería, obras públicas, hay proyectos bastante importantes que se están desarrollando, incluso pues de metros, de unir infraestructuras de Hong Kong con las otras ciudades del río Perla. Y estas fotos, bueno, son del 2005, las hice yo desde el tren que iba desde el aeropuerto al centro, digamos, y bueno, se ve un montón de densidad de población, unos buenos rascacielos, una zona deportiva ahí al lado, y bueno, estamos también al lado del mar, o sea, esto es el mar de China, ¿no? Entonces, pues estos pisos son prácticamente todos iguales, tienen metros y autobuses cerca y las infraestructuras de transporte en Hong Kong funcionan muy bien, va como un reloj. Entonces, aparte, en el tema, esta ya es la isla de Hong Kong propiamente dicha y, por ejemplo, está prohibido construir por encima de un cierto nivel de pisos. Según desde donde se mire, no se puede alcanzar una cierta altura porque quieren que se siga viendo la montaña. Entonces, esto es un tema que está bastante protegido en Hong Kong. Ya vemos aquí la colina, la montaña esta que se veía en la anterior desde el otro lado, con toda la urbanización debajo, unas vistas impresionantes y el puerto allí al fondo. Bueno, uno de los puertos, porque es uno de los puertos más importantes del mundo, tiene, con tantas islas, pues tiene donde aparcar los barcos.
Y vemos que también efectivamente entre la isla y el continente hay una zona, pues no solo residencial, sino también de tráfico de mercancías muy importante. Y además cruzan los ferries de personas de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues hace falta mucha organización y en Hong Kong lo tienen. Este es el puerto que se veía antes. Hay infraestructuras de puentes, edificios residenciales detrás, esto se ve. Y bueno, creo que se acciona la única empresa que está situada ahora en Hong Kong y son los que me parece que consiguieron hacer un puente muy grande que va hacia la ciudad del aeropuerto. Esto hay el plan de Building Hong Kong for 25 Years, con una serie de, bueno, hay datos de ferias y también de los departamentos de desarrollo del gobierno de Hong Kong, por si alguien quiere consultar pues cómo funcionan un poco. Gracias. Si luego quisieran, pues tengo también un vídeo, pero son 3 minutos y medio, entonces bueno, supongo que no. Ya lleva más de 10. Pues venga, gracias. No, gracias. Gracias, Yolanda. Y por último, Marina Gallés, abogada especialista en extranjería. Vivió y trabajó en China por 2 años y va a abrir una sede del despacho de abogados, de su despacho de abogados. Es miembro de la Comisión de Donas del Colegio de Abogados de aquí de Barcelona, asesora a empresas y particulares en la ceba implantación a la China. Paralelamente se dedica a la extranjería y actualmente es presidenta de la ACSE, Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería. Y también habla idiomas, por supuesto, el chinès. A ver, Marina. Bueno, doncs res, intentaré anar ràpid perquè ara ja la 5ª ponent és aquella que ja ningú escolta, per tant intentaré anar al gra i dir coses molt pràctiques, ja veureu que, bueno, que això, que passaré molt ràpid, vull dir que prefereixo que després fem preguntes o qüestions o el que vulgueu. Bueno, com ha començat la Yolanda i com que també ens ho havia explicat la Georgina, és molt important quan decidim anar a internacionalitzar-nos en un país, això, conèixer 4 coses i 4 pinzellades, doncs quina és la gràcia d'aquest país. No? I a la Xina hi ha 2 coses que ens han de quedar molt clares i són bàsicament coses numèriques. La primera, que són 1.314 milions de persones, o sigui, una borrada de gent, i la segona, que hi ha és que costa de dir-ho tot, 9.500.000 i pico metres de territori. Per tant, vull dir, és això, són 2 coses que hem de quedar grans, és molt gran i hi ha molta gent. Però que sembla una tonteria, però ho hem de saber i tenir-ho tot el rato al cap. La resta de figures i de números doncs les trobareu a la Cambra de Comerç o qualsevol altra cosa. Però això és bàsic. Passem. Ai, no, perdó, enrere. Però sí que, com ella també deia, ens hem de centrar una mica en l'economia, no? I saber què tenim allà. La Yolanda també ens ha anat parlant de xifres i coses de l'Àsia, doncs la Xina passa 3/4 del mateix. El PIB allà té un creixement alt i sostingut, que vol dir que allà les coses es van movent. I ara, en l'actualitat, i ja des del 2010, la Xina ja és la segona economia mundial, per tant hem de saber on anem. La Xina tots sabem que era una economia en principi tancada i tot plegat, però tot això ha anat canviant a principis dels 70 i en especial des del 2001 a l'entrada a la OMC. La Xina s'ha anat liberalitzant, s'ha anat obrint, per tant hem d'anar veient cada un dels sectors i veient com fins a on se'ns ha obert per anar complint amb les ordres, les directrius i els acords de la OMC. D'acord? Bàsicament s'ha pogut obrir gràcies a la inversió estrangera que ha facilitat aquesta obertura del mercat i hi ha moltes oportunitats per les empreses catalanes amb tots aquests sectors que aquí ja us enumero, però els que avui ens tocarien són la infraestructura urbana, el medi ambient i la construcció. Entrant directes a les oportunitats concretes que poden suposar per l'arquitectura catalana, doncs, ja ho he dit, hi ha una gran superfície que es pot construir, però no és que es pugui construir, sinó que a més està destinada a la construcció. El que dèiem, com que hi ha hagut liberalització, doncs cada vegada hi ha més competitivitat, hi ha més despatxos
i bé, és el de sempre, no? La demanda crida a la demanda, per tant ja ens va bé que sigui un ambient liberalitzat i competitiu perquè això crida a la inversió estrangera i sobretot el disseny estranger o l'estil o la manera de fer estrangera. A la Xina cada vegada es valora molt més tot el que és occidental i precisament com que hi ha tanta competitivitat i hi ha tants despatxos, tants promotors, la manera de diferenciar-se és dir, ei, que és que jo aquest edifici l'he fet amb un toc occidental, amb aquest despatx de Barcelona, que bueno, ja sabeu què vol dir Barcelona, ja sabeu què vol dir Catalunya, o no ho sabeu i a partir d'ara sabreu quina és la marca Barcelona, la marca Catalunya, i tot això que suposi impregnar d'un toc internacional, doncs a nosaltres ens va bé perquè ens genera feina i a ells els hi va bé doncs, perquè els permet aquesta distinció respecte als tropocientos mil despatxos d'arquitectes que hi poden haver allà. Una altra dada és que el disseny i la construcció d'un edifici té una mitjana de 20-30 anys. Ells a l'acabar un edifici de 20 anys diuen, ui, això ja és vell, agafem, tirem-lo i fem un de nou. Per això es queden al·lucinats quan venen aquí i veuen els 300 anys, perquè ells tot això ja han passat la piscitonadora i ha vingut un disseny més nou i ha vingut un edifici més nou i allà les coses es mouen. Ja no sé per on anem. No, em falta una... No? Ah, sí, aquesta, perdó. El que dèiem, hi ha dos processos que ja ens els ha explicat també la Iolanda, no? Un és pel que fa a les zones rurals, que les zones rurals s'estan dinamitzant i hi ha molts projectes de millora i d'expansió de les infraestructures per poder arribar a aquestes zones rurals, i després tenim tot el procés d'urbanització, que ja també és una xifra que ens ha donat la Iolanda, doncs que és això, que ara ja suposa un 51%. I això què vol dir? Doncs que cal una remodelació urbana, perquè aquestes zones urbanes estan sobreexplotades i per tant cal planificar, cal remodelar, però també a la vegada aquestes ciutats van creant ciutats dormitoris o més zones al voltant, que també aquesta expansió urbana cal planificar, cal edificar i cal fer-ho tot. No tots són flors i violes, perquè si no estaríem tots aquí i estaria tothom a la Xina construint. Llavors ja sempre s'ha d'explicar la part negativa, però precisament perquè la puguem incorporar dins aquest procés d'internacionalització nostra. En primer lloc és això, hem de tenir en compte d'on venim, i el govern de la Xina és un govern molt proteccionista i, com dèiem, malgrat ser una professió que s'ha liberalitzat, un dels requisits que et demanen és que tu com a mínim portis 10 anys de llicenciat en el teu país, és a dir, un recent llicenciat no se'n podrà anar a la Xina perquè ells et demanen cert rigor, certa experiència i aquests 10 anys. L'altre factor que hem de tenir en compte és que és una competència desigual. Sempre primaran els projectes nacionals i preferiran donar-ho a un despatx nacional. No oblidem que si aquí l'urbanisme és política, i perdoneu que digui amb la boca petita, però és així, imagineu-vos a la Xina com va de lligat aquest sector. El sector immobiliari i la política és bastant indestriable i és una cosa que hem de tenir en compte. I la segona és que el disseny no està degudament apreciat. Apreciat en quant a l'hora de pagar, apreciat de que posis tu a la teva marca, afegeixis un toc occidental, està molt bé, però el preu hem de saber que no és el mateix preu que aquí i és un factor a tenir en compte negativament. Endavant. Llavors, vist aquest panorama, com podem entrar a la Xina? Perquè és el que dèiem al principi. Ostres, que estem parlant de 1.300 milions, de 9 milions, no sé què, de territori, com entro jo allà? Doncs hi haurà diferents coses. La primera que se'ns ocorreix per lògica és, anem a fer una visita, anem a fer una reunió, però que sapiguem que això no n'hi ha prou, que necessitarem altres coses, catàlegs, PowerPoints, pàgines web i tot, que ens serveixin per anar recordant que nosaltres som aquells que vam visitar el dia amb aquell arquitecte xinès. Una altra opció és anar a fer seminaris, sobretot posat en ambients familiars, però vull dir amb el món local, que
ens donar-nos a conèixer i que el nostre nom vagi sonant. Una altra cosa és anar a les fires, que la Yolanda ja ens han especificat unes quantes per l'Àsia, doncs aquí en tenim un parell, una a Beijing, una a Shanghai, que ens poden anar molt bé, doncs, perquè allà és on hi ha els promotors i els fabricants i ens podrem donar a conèixer i conèixer si hi ha projectes i quina zona ens convindrà més i tot plegat. I sobretot això, tenir en compte que haurem de treballar amb gent local per això, per saber quines són les necessitats reals doncs, que calen en cada lloc, perquè ells són els que ja tenen la cartera de clients estables, val? I segon, l'última és perquè coneixen les regles de joc, això també ja ens ho ha mencionat la Georgina i s'ha anat dient al llarg del dia, perquè allà per exemple tenim coses com el Feng Shui. Un dels edificis aquells alts que ens ha ensenyat de Hong Kong la Yolanda el van construir i veien que la gent no entrava. Hosti, tenim aquí l'edifici més xulo, més nou de tot Hong Kong i no entren. I era perquè, jo ho sento perquè ho desconec, però bueno, es veu que a l'entrada hi havia aigua i porten el rotllo posar aigua just a l'entrada i per això ningú entrava a l'edifici aquell. I clar, els altres ho havien fet de, bueno, incorporem el paisatge, l'element aigua que està a Hong Kong, incorporem-lo dintre de l'edifici. La gran gràcia de l'edifici i al final resulta que impedia l'entrada per aquestes regles de Feng Shui. Bueno, doncs això, són coses que s'han de tenir en compte. Una altra cosa, un altre aspecte serà doncs això, haurem de definir ben bé quin és el nostre col·laborador allà. Segurament els despatxos estatals no ens interessaran perquè són els que tenen els macroprojectes, són molt burocràtics i nosaltres, els nostres despatxos d'aquí d'arquitectes, són més aviat petitets o mitjans o grans, però no arribaran mai a l'estructura d'aquell, per tant sempre és molt millor arribar a col·laboracions i també per les maneres de treballar i tot plegat. Ens convindran despatxos més mitjanets o petits, que siguin privats, val? I uns possibles col·laboradors són les universitats que tinguin facultats d'arquitectura. Per què? Doncs perquè ells ja tenen pròpies llicències, perquè com a organisme públic, semipúblic, digueu-li com vulgueu, ells també a vegades necessiten edificar, per tant ells poden ser a la vegada clients, a part que, com el que dèiem, participen a vegades amb llicències, a vegades també ells són assessors per algunes llicències de construcció i tot plegat, i com que és un espai d'innovació i tot plegat, doncs apreciaran les nostres idees internacionals i occidentals pels projectes. I una altra forma d'entrar, però això ja li deixo anar a la Carla, són les missions comercials que fan diferents organismes, però que jo us insto a assessorar-vos i preguntar perquè moltes vegades són interessants. I ja està. La Carla em mata, tot això em remeto al que ha exposat la Georgina, temes d'idioma, les clàusules, tot plegat, i res, dir-vos que això, que xeixiet d'allà, moltes gràcies i ara comentem temes. Muchas gracias a las 5, creo que cada una en su especialidad, bueno, por lo menos para mí ha sido súper interesante escucharlas y ahora la intención era abrir un turno de preguntas. Tenemos también en la fila 0 4 arquitectas que han trabajado en el extranjero, que tienen intención de trabajar en el extranjero. Fidela Frutos, que aparte de tener doble nacionalidad es alemana y de aquí. Victoria Garría, que has ganado un concurso ahora en Bangkok, me decían. En Bagdad, perdón, en Bagdad. Mariona, que además de ser presidenta de la JAC, también habías estado trabajando en Inglaterra, ¿no? Y Ana Bassat, que está con su gran proyecto del despacho 1720, que están con sus grandes proyectos en Brasil, a partir de haber ganado un concurso y que ya estuvo con nosotras en el acta de celebración del Día de la Dona y nos explicó su experiencia en Brasil con sus pros y sus contras, que fue muy esclarecedor. Pues nada, doy la palabra primero si alguien quiere comentar algo en la fila 0 y si no, pues nada, se abre el turno de preguntas a tothom. Yo quería hacer un comentario. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos a la fila 0. No había estado nunca en una fila 0 y hace ilusión.
cuando habéis expuesto, sobre todo al principio, tanto Blanca como Georgina, las condiciones de los contratos y cláusulas que hay que exigir de tal forma, o lo que hay que pedirle al cliente que nos diga exactamente cómo lo quiere con respecto a cómo se trabaja en España y al país de origen, yo mi experiencia es que estamos tan contentos de hacer lo que sea fuera, que es que no se nos pasa por la cabeza exigir nada, porque es que no estamos en condiciones de exigir nada, por lo menos en mi caso, y ojalá cambie, pero tal como estamos ahora trabajando en Brasil, lo que tenemos que hacer es asimilarnos al máximo a los brasileños, o sea, que no noten la diferencia, ni decir que el idioma del contrato prevalece el español sobre el brasileño o al revés, es que dan por sentado que es el brasileño. O la cláusula, o cuando hablamos de si nos vamos a someter a arbitrajes o a juzgados brasileños o españoles, es que ni se les pasa por la cabeza que podamos hacer un contrato. En nuestro caso, por lo menos, además tenemos la suerte de haber creado una filial y estamos funcionando como brasileños y nos contratan como brasileños, pero es que aunque estuviéramos trabajando desde aquí, y nos contrataran a nosotros como españoles, yo creo que el interés nuestro es que no se nos note la diferencia, que colemos como brasileños, porque es que cualquier cosa que les suponga un inconveniente nos dejarán y se irán a buscar a un brasileño. O sea, de hecho, ya estamos jugando con desventaja, solo falta que les pongamos condiciones sobre la mesa que les recuerden que no somos locales. Entonces, en toda la exposición que habéis hecho, yo iba tomando notas y iba diciendo, ojalá pudiéramos pedir esto, ojalá pudiéramos decir lo otro, que nos faciliten la información, las diferencias, no, es que las tenemos que saber y el cliente da por sentado que las sabemos. Bueno, era simplemente este comentario y ojalá las cosas cambien y podamos algún día vender arquitectura española desde España y con toda la... Bueno, una de lo que quería comentar, que no lo había comentado, una de la intención nuestra también como Col·legi es intentar apoyar desde aquí, no porque nosotros vamos a hacer una asesoría jurídica, pero sí intentar intentar hacer algún convenio bilateral con el Colegio de Abogados, sabiendo que tenemos unas abogadas especialistas en internacional, para que este asesoramiento pues lo tengas aquí. No va a ser decir, bueno, tengo este problema, ¿por dónde tiro? Sí, homologate a los brasileños y quieta parada y tráemelo que te lo miro y no sé qué. O sea, poder tener esa posibilidad de un apoyo a todos los que quieran, desde el lado legal, de los que quieran ir fuera, ¿no? Sí, hola. Sí, como comentaba antes, evidentemente el escenario muchas veces, sobre todo en temas grandes, es el de posición dominante y posición débil, está claro. Pero yo pienso que es importante cuando se hace, a pesar de esto, ¿no?, lo que comentas, ¿no?, que quieres hacer el proyecto y adelante, yo pienso que es importante asesorarse y a partir de ahí tú tomas una decisión, pero al menos tomarla conscientemente de todos los elementos y dentro de esos elementos, tú ya teniendo conocimiento de cada cosa, decir, bueno, pues en esto, pues evidentemente no les digo ni pío para que no me pongan de lado. En esta otra cosa, pues a lo mejor podemos comentar tal o tal otra cosa y en cada cosa saber un poco, tener conocimiento de todos los elementos, luego evidentemente tú decides, o sea, eso está claro, tu decisión, la decisión es de nuestro cliente para entendernos, pero está bien también conocer también todo. Espera, paso el micro. Me gustaría añadir algo en concreto para Brasil, es que es un país muy proteccionista, entonces vosotros ya os habéis localizado, sois brasileños, entonces ley brasileña, tal. Sobre todo estas recomendaciones que tenemos como abogados son de cara, por ejemplo, a joint ventures, cuando tienes que hacer un negocio con un socio o empiezas los primeros trámites y bueno, a ver, ¿cómo vamos a repatriar? Porque en el caso de Brasil, como no hagas la inversión de una determinada manera, el dinero no lo sacas. Entonces, bueno, vaya, habrá que hacer una sesión sobre repatriación de beneficios. Sí. Dios, qué mala pata. Claro, lo que necesitáis es un buen abogado brasileño y poder entenderos muy bien con él y que os ayude a negociar, porque sois brasileños, la empresa es brasileña y si eso es lo que ellos quieren, quedárselo. En China lo que querrán es más el diseño español, pero hasta cierto punto, porque te pueden decir, usted no entiende mi país, con lo cual estás muerto, no haces negocio. Entonces, bueno, pues un poco depende de cada sitio. ¿Alguna otra intervención? En la línea que se ha expresado Carla, si ya en nuestro país pues tiene cierta complejidad ejercer, ¿no?, y todo el tema legal,
hacer el salto internacional ya es increíble. O sea, para mí hay un primer nivel que sería a nivel europeo, ¿no? Que bueno, de alguna manera compartimos cultura, y cuanto más, si no se rompe antes la Unión Europea, que tiene mucho peligro, pues digamos que hay un esfuerzo, ¿no?, de ir conjuntando todo esto, y por tanto quizás dentro de 20 o 30 años pues la libre circulación realmente sea muy fácil. Pero claro, cuando estáis hablando de estas realidades, es que la verdad es que a mí me entra el pánico, lo siento. Es una dimensión brutal, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la jornada que se está haciendo hoy pues es un paso importante. Es que pues los estamentos colegiales y profesionales no pueden dejar solos a sus colegiados. Este paso internacional es de una escala tan importante que hay que hacer un esfuerzo conjunto. O sea, con todos nuestros colegios que están afectados y que pueden dar un buen servicio al colegiado, hay que hacer ese esfuerzo. Quizás la economía se recupere en 10 años, lo dudo, O sea, que aquí hay otro elemento que hay que añadir, que es la crisis energética, que todo esto que habéis estado hablando, no sé si se podrá realizar, pero eso es discusión, ¿no? Pero teniendo en cuenta que quizás no sea así, los colegios tienen que cambiar el chip y a esa escala internacional, porque ese es un poco el futuro. Tendremos la escala nacional, la internacional y la hiperinternacional, que son esos países que los números, las superficies, bueno, ya se nos escapan. Entonces, es la única aportación que le dije a Carla. Yo solamente vendré a pedir y a preguntar como mucho, ¿no? Pero la intención es esa, ¿no? De colaboración con los colegios, si no, no hay futuro para el profesional, creo. Es mi opinión. Está Julián, que acaba de volver de Perú, y Mariona después. Sí. A ver, dos cosas. Lo primero, en línea con lo que decía Fidela, me parece muy importante la iniciativa, bueno, ya se están haciendo cosas. Creo mucho en el colegio como posible punto de encuentro de, por ejemplo, los arquitectos o empresas de arquitectura y tal, que estemos teniendo o intentemos tener experiencias internacionales. No lo creo con los mecanismos habituales del colegio, también he de decirlo. Es decir, creo en el colegio como paraguas aglutinador de grupos de arquitectos que nos podamos juntar y compartir experiencias, que muchas veces van mucho más allá de la arquitectura como la entendemos aquí y con nuestro ejercicio profesional. Yo iba a hacer, ya tenía previstas un par de comentarios sobre cosas más puntuales, muy ligados a los temas jurídicos y de acuerdos, pero bueno, aprovechando el hilo que me dio Fidela, es eso. En cuanto a los temas jurídicos específicos, hay un tema que por ahí se tocó muy de costado, que en la primera ponencia fue el tema de entrar en riesgo en los proyectos y demás, ¿sí? Eso, digamos, a mí me remite a que hay otros modelos de negocio en otros países, o sea, no solo, o los arquitectos en muchos países, o los despachos de arquitectura no viven de vender proyectos y direcciones de obra, ¿sí? Los modelos de negocio son a veces más complejos, son diferentes y demás. Entonces, evidentemente, una cosa es temas de contratos para un proyecto, todos aquí tenemos más o menos una experiencia y uno dice, bueno, el plazo, si entrego el básico, el ejecutivo, etc. Pero hay otros modelos u otras fórmulas que no son complicadas porque ya no las teníamos aquí o no estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, uno de los temas, dos temas muy claros son el partner local y los posibles acuerdos con el socio local, que es un mundo, y el abogado local o el fiscalista local. Uno de los primeros consejos que hace tiempo me dieron es, cuando vas a un país, te tienes que hacer la filial, puedes empezar con el socio local, pero no te preocupes que eso te lo puede dar un abogado o el fiscalista. Primer consejo, no lo hagas nunca con el abogado porque te va a comer el hígado. Bueno, son esas cosas, claro. Entonces, uno sabe que dice, bueno, ¿cómo elijo a mi abogado en ese país? Y con respecto al partner local hay un tema, y es que cuando uno cruza la frontera intentando internacionalizarse, como decía Ana, uno tiene la ilusión y la desesperación, ¿no? Y uno cruza la línea de frontera y el primer personaje que a uno le da un vaso de agua, pues es el partner local, ya lo quieres para toda la vida, tú me vas a ayudar, y no es tan fácil, pero tampoco es tan fácil
irse directamente al abogado. Es decir, yo creo que en esto a veces los arquitectos necesitamos de los abogados fases, o sea, así como los arquitectos nos cuestan los programas de dibujo de informáticos, pues nos piden milímetro en el primer momento y nosotros en el primer momento no sabes en milímetros, no sabes las cláusulas, a veces lo que serían anteproyectos de contrato, de colaboraciones, o sea, asesoramiento en ese terreno es donde más hace falta. Es decir, yo en estos momentos tengo el escenario posible, partners de representación, de socios técnicos, partners comerciales, y no tengo ni idea muchas veces de cómo, y tengo aquí buenos abogados aquí y tal, pero es un tema donde a veces, claro, es como que uno tiene que procesar mucho para poder decirle al abogado, mira, quiero un contrato de representación comercial y dime en qué condición, y qué sé yo, si te digo representación comercial porque me lo acaba de proponer el partner local y no sé ni qué significa, ¿no? Entonces, hay todo como un proceso de acercamiento en el que además creo, desde mi punto de vista, de que tenemos en general los arquitectos y despachos de arquitectura aquí bastantes déficits por cómo era el ejercicio profesional nuestro, bastante tutelado y protegido. Entonces, bueno, dejo simplemente esa inquietud, que es donde yo creo que son muchos los aspectos, muchas las áreas donde necesitamos un poco de ayuda, y creo, bueno, poder hacerlo dentro del colegio, y creo que deberíamos tener mecanismos de acercamiento entre quienes estamos viviendo este tipo de experiencias. Sí, hola, gracias. En relación a la intervención de abogados en los diferentes países, nosotros lo que hacemos siempre es que nosotros recibimos y recepcionamos todo el tema de nuestro cliente de aquí, entonces siempre colaboramos con abogados locales en los diferentes países del mundo. Y de la misma manera, cuando un compañero de fuera nos encarga un tema aquí, él es quien habla con su cliente y nosotros somos los que nos hablamos los abogados entre nosotros. Y es un sistema que realmente es muy importante, que funciona mucho mejor que si la persona individual o profesional o empresaria desde el origen habla con el abogado de destino, por lo que hablábamos antes, que hay cosas que se interpretan de una determinada manera, es mucho más... O sea, funciona todo mucho mejor cuando realmente la conversación es entre abogados, pero en los dos sentidos, ¿eh? Es decir, tanto cuando un cliente de fuera va a su abogado de la esquina y confía en él y le cuenta todo y el otro entiende lo que quiere decir, etcétera, y su abogado lo traduce en terminología jurídica y sabe de la información que la persona le está dando, sabe lo que es relevante jurídicamente y lo que no, traslada al abogado de destino, el abogado de destino sabe lo que le está diciendo el otro abogado y sabe informarle localmente sobre lo que pasa. Ahora circula mucho la frase esta de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Pues es un poco esta la idea, la proximidad abogado-cliente local y luego la relación entre abogado de origen y abogado de destino para que funcione todo perfectamente. Sí, es coherente. Hablan en el mismo idioma al menos. Bueno, yo, como decía Carla, aparte de ser presidenta de la JAC, estoy también coordinando un despacho que hace proyectos internacionalmente. Y en relación a lo que comentabas tú y a lo que comentaba Fidela, el problema que nos hemos encontrado a la hora de hacer contratos es también un tema de seguros. O sea, nosotros hemos trabajado contrato con socio-cliente turco, nosotros despacho de aquí, con abogado de aquí y abogado de allí. Claro, los abogados definen los temas fiscales, pero tenemos un tema de cómo escribimos según qué responsabilidad, que luego nuestros seguros de responsabilidad, tanto turco como español, o sea, igual fiscalmente, para que podamos tener derecho, lo que decía ella, no dependamos del trabajo que realiza el socio local, que no sea responsabilidad nuestra, la manera fiscal de ponerlo nos acaba exigiendo a nosotros que sea responsabilidad profesional nuestra. O sea que igual sí que, en relación a lo que decía Fidela, el que los colegios de abogados y de arquitectos trabajen conjuntamente, o sea, el departamento jurídico del colegio y ASEMAS o la compañía de seguros internacional que corresponda, trabajen estos temas conjuntamente, porque nosotros nos encontramos que vamos con los abogados, te lees el contrato, pero luego les dices, bueno, ya, pero ¿esto qué me implica? El abogado de responsabilidad civil del arquitecto no se la sabe, no sabe si eso le implica un aumento o no, o cuántos años, y esta colaboración entre colegios ayuda en esos, o sea, y es, creo que es realmente importante que lo desarrollemos.
Hola. Bueno, yo solamente quería comentar que quizás mi experiencia, por el hecho de trabajar en Irak, que quizás es un país especialmente desestructurado, pues puede ser muy parcial y no puede ser generalizable a muchos otros sitios, pero yo creo que hay una cosa que, con diferentes niveles de países, y quizás este sea de los más extremos, cuando entras a trabajar en países verdaderamente en desarrollo, en que todo está por hacer, si intentamos movernos allí con lo que se supone que era nuestra manera de hacer aquí arquitectura, yo creo que estamos perdidos y no tenemos nada que hacer. Entonces, la necesidad de transformación de tu manera de pensar, que supone entrar en procesos que se están iniciando con las dificultades que eso supone, obliga a un primer trabajo como pionero, en el cual los arquitectos, especialmente yo creo los españoles, estamos muy desprotegidos. O sea, vamos sin ningún tipo de apoyo institucional, sin ningún tipo de aval. Quizás este país no le interesa a nadie y por eso yo lo percibo con más radicalidad, pero cambiar esa manera de pensar la arquitectura de exportación como un objeto de final de proceso de demanda, para pensar que podemos tener la oportunidad como colectivo experimentado, formado, para poder posicionarnos en el principio de los procesos de transformación de países con una demanda de transformación urbana como Irak, me parece que sería una cosa interesante, y para eso necesitaríamos una ayuda y un apoyo que no tenemos, porque cuando hablamos de las misiones comerciales son verdaderamente misiones comerciales, pero nosotros no somos suministradores. Podemos serlo, ¿no?, si nos convertimos en esa especie de personaje que ofrece un objeto de consumo. Pero si queremos entrar en otro tipo de proceso de más alcance y más interés, la organización y la articulación tiene que empezar a ser mucho más sólida, porque si no, no vamos a hacer nada, y aquí no tendremos nada que hacer en muchísimo tiempo. Y en algún momento uno podía pensar que las constructoras podían ser una vía de salida. Para nada. O sea, las constructoras y las grandes empresas no van a contar con nosotros para nada, ni arquitectos, ni ingenieros, ni nada. O sea que el trabajo de articularnos y organizarnos aquí es fundamental si en verdad queremos avanzar en algún sentido. Perdona, ¿me he colado? No, estoy muy de acuerdo con Victoria, en concreto lo de las constructoras, pero tiene su sentido también. Las constructoras españolas, cuando salen al extranjero, lo que necesitan otra vez es asimilarse allí, y entonces lo último que necesitan es arquitectos españoles que están igual de perdidos que nosotros. Entonces está bien. A mí me ha encantado la presentación de Marina, la de Yolanda, me parece que te pone los dientes largos, pero hay un gap inmenso entre nuestra situación y todo lo que hay por hacer. O sea, realmente, si no se articula de alguna forma, es muy difícil llegar a ello. Nosotros ahora estamos en un proyecto muy interesante de planeamiento urbano en Brasil, que hemos llegado por una carambola que no tiene nada que ver con nada, o sea que realmente sería imposible repetir esa casualidad. Lo que pasa es que al ver cómo estamos trabajando, se están ampliando el contrato y la prefectura no ha visto en su vida un proyecto de urbanismo tan bien analizado porque no tienen. Y eso es una manera de entrar, pero es una manera que ha sido una casualidad y que veremos cuánto da de sí, porque también los plazos son lentísimos, hay que acostumbrarse a la forma de trabajar de allí, no hay que atosigarles, porque realmente nosotros hemos hecho el trabajo en 2 meses de lo que ellos calculaban, año y medio, y estamos reclamándoles respuestas de, bueno, ahora ya se tienen que posicionar y devolvernos desde la prefectura pues criterios y claro, están totalmente, bueno, de hecho se retrasa todo. Pero eso ha sido una casualidad. ¿Cómo atacar todo esto que hay por hacer y hacerlo bien? Que es que además es una ocasión que tenemos y estamos formados sobradamente para hacerlo muy bien. Las constructoras españolas no nos van a acompañar en esto porque ellos necesitan buscar apoyo local y nosotros no tenemos fuerza para salir solos, o sea, es muy difícil. Ni tenemos interés en trabajar en países que sean difíciles. O sea, no, y si los hay... profesionales lo que tenemos interés es en trabajar en países o en lugares en los que nuestro trabajo pueda ser. No, yo coincido perfectamente con Victoria también, y con lo que estaba diciendo Ana, también hay un tema que yo creo que un punto de partida que ya cuando empezamos aquí a Cool, yo creo con el tema internacional se empezó por donde se pudo, y después de un año de trabajo vamos encontrando otro tipo de inputs, por eso hoy estamos todos aquí reunidos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el apoyo que están pidiendo la gente que ya está en el extranjero? ¿Cuál es el apoyo que nosotros podemos dar como institución, ¿no? Y es eso, de poder
coordinar sinergias, poder hablar, bueno, y después a mí esa ya es una pregunta particular, mujer en Irak, a ver, arquitecta profesional en Irak, a ver cómo funciona. No, como experiencia, lo pregunto. No decir, bueno, pero... ¿Cómo? Hostia, qué bien, vamos. Ostras, qué bien, qué bien. Bueno, un poco porque esa fue ya una curiosidad mía que ya lo charlaré más, pero digo, es eso, ¿no? Es decir, a ver, desde el colegio empezar a estructurar otro tipo de apoyos, más allá de lo que ya se venían haciendo, es decir, bueno, también por demanda que hemos tenido, ¿no? Se han acercado arquitectas, Ana hizo una exposición brillante el día de la Dona, Fidel en asambleas viene pidiendo cosas, y otra cosa que pido es decir, también el hecho de que nosotros no tenemos la bola mágica. Entonces está bien, digamos, fueron inputs que recibimos, pero también pedimos, y ahora no me miren feo, a los colegiados que se acerquen y nos sugieran cosas que ahora están saliendo. También Julián, que ya ha salido 2 veces con una misión, dice, bueno, a ver, sí, muy bonito, pero tenemos que ir por otro lado, y ya están, es decir, bueno, cuál es la demanda del colectivo, intentar armar otro tipo de apoyo, y por eso también hablaba desde el lado del ejercicio profesional, digamos, es el que les estamos dando aquí en el ejercicio profesional, bueno, tú Ana, ¿no? Están en el extranjero, ¿qué apoyo podemos, hasta donde podamos llegar, ¿no? Vía colegio catalán o vía Consejo Superior. O sea, por algo tenemos un Consejo Superior de Arquitectos de España donde el presidente es catalán. Digamos, intentemos también a ver qué es en ámbito local y qué es en ámbito español. Y pidamos, o sea, no quiere decir que nos lo den, pero pidamos, ¿no? De alguna manera. Alguien había pedido la palabra por allí atrás. Hay un señor allà atrás que quiere hablar. Que precisament la meva idea de les missions comercials era de promoció conjunta d'arquitectes amb arquitectes. Jo crec que heu d'anar a la vostra bola i potser sí que a vegades us pot interessar aliar-vos amb enginyeries, constructores i no sé què, però jo crec que la promoció de la marca arquitectura catalana ha d'anar per una via concreta i sola. Gràcies. Usted pase. Yo solo a las abogadas quería comentar un tema general. A ver, la seguridad jurídica fuera es, digamos, prácticamente nula la que nos encontramos. Y luego en muchos países tú vas con tus abogados locales de aquí de España y no pueden litigar. Tienes que ir a litigar con un abogado local y tú eres una empresa internacional litigando contra una empresa del país donde vas. Nosotros hemos tenido experiencias y es muy desagradable y es tirar el dinero porque al final es como que se pierde el tiempo. Esto es una de las razones que te tienes que proteger, está muy bien con los contratos, pero al final estás en manos de un abogado que por mucho que tú tengas las relaciones, tú eres una empresa internacional que va a este país y estás denunciando a una empresa de allí. Nosotros hemos tenido en la zona del Golfo Pérsico 2 impagados muy importantes y nos los tuvimos que comer porque si no íbamos a terminar bastante mal, por recomendaciones de abogados de aquí, abogados de allí, incluso embajadores, o sea que fue de esto. Y otra cosa que decía Victoria es el tema del soporte que nos dan a los españoles fuera. Yo llevo 8 años fuera y es prácticamente nulo comparado con el de los alemanes, con el de los ingleses o los americanos. Y ahora tenemos, y en España especialmente, hemos tenido un país que conozco mucho, que es China, 2 fracasos. Hicimos del año de España en China, fue un fracaso total. Y ahora este mes se ha tenido que cancelar Construmat en China, se ha cancelado. O sea, dices, es una cosa que estás viendo, si nos queremos comprometer y no se da ningún soporte. Y el único soporte, el único contrato que se ha conseguido decente España, que ha sido en Arabia Saudí, porque ha habido un soporte muy potente detrás y hay que reconocerlo. Si no te vamos con ese soporte, no se ganan. Me propusieron desde el Departamento Internacional organizar una misión a Qatar. En febrero Alemania ha organizado una misión en Qatar. Es que si vamos allí, como vayamos con el coste que me propusieron a mí que se quería hacer, se nos van a reír. Es que no se va a venir nadie. O sea, hemos de planteárnoslo y ser originales de otra forma, porque ahí fuera no estamos solo los españoles en este momento, están todos. Es una de las cosas que no nos tenemos que quitar de la cabeza, o sea, que no somos los españoles los primeros que llegamos allí. Y ahora, para que lo veáis la situación como es, en China mismo, a la gente que es joven que se ha terminado la carrera, que se iba a trabajar, los salarios que están pagando despachos chinos es un 25, un 40% más bajo que un salario que pagarían a un inglés o a un alemán, O sea, eso para que... Y la globalización se afecta en esto.
Fidela o les paso a las chinas? Sí. ¿A las chinas? ¿A cuál de las dos chinas? A ver, lo de la seguridad jurídica es que en según qué países, si te haces el estudio previo, ya sabes. A mí ya me habían dicho, en el Golfo, necesitas un partner local que lo tiene todo a su nombre. Con lo cual, cuando se cansa de ti, te vas, te dan 2 días o 24 horas, no sé si es para que te largues del país y te dejas tu inversión ahí. Y cuando estás trabajando pues para cualquier empresa allí y se te acaba el visado, como no encuentres trabajo, otro puesto muy rapidito, ya vas saliendo, porque no. Entonces, bueno, claro, yo es que sí que veo que en Dubái, Qatar y por ahí hay muy buenas perspectivas, ahí los edificios suben mucho, pero yo no iría, pero yo soy abogado, no sé si un arquitecto tal. En otros países pues dependería. A mí Irak sé que tiene muchas oportunidades, pero también me daría miedo. Creo que lo controlan mucho los americanos todavía, entonces no sé, pero claro, hay que hablar con alguien que esté allí y que nos dé un poco de tranquilidad. Respecto al tema que comentaban antes aquí, a ver, evidentemente uno solo no se puede ir. Por eso nosotros lo que proponemos es ir en grupo. Las misiones comerciales, si uno no va a volver, que no se moleste en ir, como no sea para irse de vacaciones. Porque es que es un poco la lógica psicológica, ¿no? Uno va una vez, le reciben muy bien, pero en China, por ejemplo, reciben ya a dominicanos, a chilenos, a alemanes, a gente de todas partes. ¿Y se van a acordar de nosotros? Es que para que se acuerden tendremos que volver a los 2 o 3 meses. Y dirán, uy, este ha vuelto. Qué curioso. Pues que luego hay que volver. Y es que en realidad para que a uno le llamen, es que tiene que estar allí. Hay que darle al chinito o al tailandés o seguramente al brasileño una tarjeta con un número local. Entonces hay que de alguna manera estar ahí. Aquí no nos van a llamar, de la misma manera que nosotros, yo no voy a llamar a un arquitecto chino para que me haga algo de inspiración china en mi jardín. O sea, es que no. Entonces, bueno, ¿qué propongo yo? Que os agrupéis. Consorcios entre productos equivalentes, no, complementarios, efectivamente, y que salgáis fuera al mercado que más os interese en cada caso, pero estudiándolo previamente, y porque es que salir fuera es muy caro. O sea, no solo son aviones, no solo son abogados, los de aquí, los de allí. Es que hay que volver, es que hay que invitar, hay que hacer tarjetas, todo el material de la empresa tiene que estar traducido al idioma local. Eso del inglés, pues a los angloparlantes estupendo, pero a un chino no, es como nosotros, a menos que seamos bilingües con el inglés, el francés o algo, hombre, lo que nos gusta es leerlo en nuestro idioma. Pues esas traducciones cuestan dinero y es presentar material, a lo mejor es participar en una feria, según qué productos. En China, hasta pasados 3 años que te vean seguidos, no hablan contigo. Dicen, mira, este estaba el año pasado. Bueno, cojan a lo mejor algo. Al año siguiente hablan con nosotros. Podemos estar picando piedra mucho tiempo sin tener ningún resultado. Entonces, bueno, pues... Empresarial. Y nosotros, si, por ejemplo, aspiramos a intervenir en procesos... Pon, por ejemplo, rehabilitación de la ciudad de Alepo. ¿Cómo llegaron los alemanes ahí? Una empresa público-privada, SET, se mete ahí años y años picando piedra, nunca mejor dicho, para consolidar la posición y para tener un proyecto. Eso lo puede hacer un particular. Nosotros lo estamos haciendo, pero porque soy Catalina de Aragón, ¿sabes? Pero no es la manera, o sea, es muy difícil hacerlo así. Entonces, cuando hablamos de la falta de apoyo en ese sentido, no es dinero para abrir misiones estrictamente comerciales, es para abrir líneas de trabajo culturales, amplias, sociales, económicas, pero muchísimo más complejo. Entonces, ahí yo creo que los arquitectos tenemos mucho que decir, pero solos, uno a uno, es muy difícil. Lo que pasa que es muy difícil. Pero en ese sentido, ese agruparnos y ese explicar cuál es una manera de hacer ciudad, de hacer urbanismo, de cómo entendemos frente a otras maneras de hacer grandes infraestructuras, que eso lo harán las grandes constructoras, nosotros no nos van a querer para nada. Eso hay que empezar a explicarlo rápido, porque está el mundo lleno de necesidades, pero también de gente capaz de dar respuesta, ¿no?
No, muy breve, un poco cogiendo lo que habéis dicho, es decir, es una pena, pero apoyo institucional, es decir, cuando hablo de institucional estoy hablando de las administraciones, desde aquí, por lo que explicáis, vamos a tener poco. Y el otro día vino el consejero Mascolell, ¿no?, aquí y nos dijo, os tenéis que internacionalizar, pero nos han abandonado, porque a mí me sonaba, tenéis que emigrar, porque eso de internacionalizar es una manera elegante de decir emigrar, y dejemos, hablemos con propiedad, emigrar. Exacto, nosotros emigramos. Y aquí yo no sé qué pueden hacer los colegios de conjuntos de toda España, porque si las instituciones públicas nos abandonan, yo no sé qué papel, o sea, el papel de los colegios tendría que ser importante, ahora no sé hasta dónde pueden llegar, o sea que lo tenemos bastante difícil por todo lo que estáis diciendo, Lo máximo que podemos hacer nosotros es juntar esas sinergias y poder decir, a ver, fulanito, menganito y sutanito está intentando ir a nosotros, intentar canalizar vía el colegio esas sinergias. Y que si de golpe hay uno de estructuras que se quiere ir a Brasil y Julián, que es proyectista, también quiere ir a Brasil y el otro que no sé, ostras, saberlo a colegio y poderlos conectar, o sea, más que ese apoyo entre individuales, no sé, y si hay alguna idea me lo contáis. Pero, muy bien, no es poder dar esas herramientas de sinergia y convenios con los colegios de abogados, convenios con intentar entre profesionales colaborarnos. Puede ser un espacio de recepción que muestre una manera de hacer ciudad para gente que viene, ¿no? Sí, que viene de fuera. Y esa es una manera como de exportar algo muy complejo y Sí. mucha gente durante mucho tiempo involucrada. Las sinergias no es entre nosotros, que las sinergias no es entre nosotros, es que nosotros somos más de lo mismo. Es que yo chafaría el trabajo de Victoria chafaría el de Mireia, es que en el fondo... No, pero también hay diferentes que, no sé. Hay uno de los problemas habituales que nos enfrentamos, que creo que es muy importante, ¿no? Que es tú acabas de decir algo, nos chafaríamos entre nosotros el trabajo. ¿Sí? Estamos acostumbrados, nuestro mercado aquí era de una manera donde no hay especializaciones, no hay valores diferenciales, todos estamos o nos creemos habilitados y cualificados para lo mismo y que todos podemos hacer todo. Yo hice 2 misiones comerciales con 2 colegios diferentes. Bueno, absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque y eso que la de aquí se trabajó bastante bien, hay que reconocer que todos tenemos esta beta generalista que no podemos hacer todo. Entonces ahí es muy difícil conseguir sinergias. Porque al final tú eres mi competidora, ella es mi competidora, ella es mi competidora. En cambio, si uno lo toma de otra manera y uno intenta decir en qué soy fuerte yo y en qué eres fuerte tú y entonces nos podemos sumar. Totalmente de acuerdo, pero igualmente, solos nos servimos. O sea, cuando estamos hablando de sinergia estamos hablando de ir con otros apoyos. Nosotros solos como arquitectos no... Totalmente de acuerdo. Pero Una cosa, yo siento un poco, son casi las 3 de la tarde, incluso por tema personal yo tengo que mover, que a las 4 por suerte tengo que estar en una obra y fuera de Barcelona, y de alguna manera, no sé, me gustaría hacer quisieran un cierre, si alguna del panel quería decir alguna cosa más allá de que, por supuesto, súper agradecidas que estén aquí y bueno, tomamos datos de todos los temas, no sé, Tony, si querés... Presi, ¿decir alguna cosa? No, y más que nada agradecer a todos, no sé, chicas, ¿queréis decir algún bocadillo más o cerramos aquí? ¿Ya? China. Para cerrar un poco y dar una esperanza al tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se puede garantizar, Blanca lo ha dicho, hay ciertas cosas que podemos pedir y ciertas cosas que se pueden negociar y que se pueden prever. Nosotros ya supongo que hablamos como del cliente habitual, que es el que te viene antes de irte a la China, no el que te viene de, uy, se me han quedado allí 300.000 euros o 400.000 o 3 millones o lo que sean, colgados. ¿Ahora cómo lo hago? No, si lo hacemos antes, a lo mejor esta seguridad jurídica
la podemos garantizar. Era para dar un poco de esperanza. Un minuto de Blanca y... Sí, también simplemente para cerrar este tema, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Nuestra labor consiste en asesoraros, explicaros y para que tengáis conocimiento de cada uno de los temas que os pueden afectar legalmente en vuestra actividad profesional, pero a partir de ahí, evidentemente, cada profesional o cada empresario o cada colectivo toma sus decisiones. Es decir, si una persona decide irse a hacer una obra pues a Qatar, pues sabe que tendrá más riesgo que si va a Francia. O sea, eso está clarísimo. El tema es tener el asesoramiento, ser consciente del régimen que va a tener y luego a partir de ahí cada persona decide el nivel de riesgo que asume, pero al menos teniendo la información y a partir de aquí yo pienso que sí, al hilo de lo que decíais también ahora, es muy importante que establezcamos estas sinergias, ¿no?, entre los diferentes colectivos profesionales para poder pues entre todos canalizar todo este tema y que todo vaya muy bien desde todos los puntos de vista. Gracias. Bueno, yo no quería, y la verdad es que estaba encantado escuchando, no tenía previsto ni decir nada, ¿no? Pero en todo caso se me ocurre, os puedo explicar un cuento, que a lo mejor ya lo sabéis, que me parece interesante. Había una vez un zapatero de Elche, que a lo mejor ya lo conocéis, un zapatero de Elche que quería cerrar la empresa o la tenía que dejar a sus hijos, ¿vale? Y no sabía cuál de los dos dejarlo, ¿vale? Y entonces, para decidirlo, les puso una prueba. Les dijo, mira, os vais a una zona de África y miráis un poco qué hay allí, a ver si podemos hacer una ampliación de la empresa y vender allí o algo, ¿no? Entonces se fue el primer hijo y volvió diciendo, mira, papá, allí lo tenemos muy mal porque piensa que la gente iba sin zapatos, por lo tanto, aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? Al cabo de unos días volvió el segundo hijo y dijo, papá, allí tenemos algo fantástico, piensa que la gente iba sin zapatos. Claro, él se imaginó un segundo las posibilidades que habían de el dato es el mismo, o sea, la gente en una zona de África va sin zapatos, ¿no? Donde uno veía un problema insalvable, el otro veía la gran oportunidad de la empresa, ¿no? Supongo que no hace falta saber a quién el padre dejó la empresa, ¿no? No hace falta, pero es interesante ver cómo en esa situación en la que todos estamos buscando oportunidades fuera, este cuento nos explica que en el fondo la oportunidad no está en el dato. Si la gente va con zapatos necesita arquitectura, la oportunidad la creamos nosotros, es nuestro estado mental que es capaz de entender una oportunidad allí donde vemos unos datos, los reunimos con nuestras capacidades y creemos que podemos ofrecer algo, ¿no? Nosotros somos nuestra propia oportunidad. Nosotros, si sabemos verlas, si sabemos trabajarlas, y nadie dijo que fuera fácil, Era más fácil trabajar aquí cuando había trabajo, ¿no? Pero las oportunidades existen. Tenemos apoyo de abogados, el colegio hará lo que pueda, las instituciones públicas harán lo que puedan, que seguramente mucho no será, pero en el fondo dependemos de nosotros mismos y nuestra capacidad de encontrar y ver nosotros las oportunidades. A los que estáis trabajando fuera, muchísima suerte y muchos éxitos. Y a los que todavía no lo estáis haciendo, mucha suerte y muchos encargos. Gracias a todos.